Bueno, como ven, tenemos muchísimo que conversar junto a la senadora de Amplitud, Lili Pérez. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, lo primero, ¿está aportillando el expresidente Sebastián Piñera las reformas del gobierno? Me llaman la atención las declaraciones del vocero Elizalde, porque la verdad, Mónica, es que las reformas se aportillan solas. Es cosa de ver cómo los padres, los profesores, los sostenedores y alumnos han salido a marchar. Mañana mismo hay una marcha. A nosotros nos encantaría poder acompañarlos acá en la región metropolitana, pero mañana tenemos nuestro encuentro nacional de Amplitud. Pero desde acá y desde allá, mañana desde San Miguel, les vamos a enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que marchan contra la reforma educacional. ¿Usted cree que hay que salir a marchar en contra de la reforma? Yo creo que siempre vale la pena manifestarse pacíficamente, como se han hecho en estas marchas, contra aquellas cosas que atentan contra la libertad. Una de las cosas que nos mueve con pasión es todo lo que es la defensa de las libertades, y claramente esta es una reforma educacional que no partió donde tenía que comenzar, que era en los colegios públicos municipales, los liceos, los propios alcaldes de todos los colores políticos lo manifiestan, y además de eso una reforma que en realidad, una vez sí se aprueba, por ejemplo, el fin del lucro, y te lo digo yo que voté en contra del lucro porque yo creo que efectivamente hay que regularlo y impedir que sea un negociado la educación, pero esto es muy distinto, amenazar con penas de cárcel a personas que durante 30, 35 años han dado cobertura escolar, cambiándole las reglas del juego de la noche a la mañana, y amenazarlos ahora es un exceso. Entiendo entonces de partida que en el Senado, si se repone lo del lucro, su voto no está. No, mi voto no está. Para penalizar el por lucro. Supuesto. De hecho, la propia presidenta Bachelet tuvo que hoy día explicitar, ¿cierto, Mónica?, de que ella no es partidaria. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dado muchos pasos en falso. Entonces, yo me pregunto, y toda la gente lo tiene claro, si se penaliza el lucro, se termina, se acaba el fin de la selección y el fin del copago, ¿vamos a tener una mejor educación pública? No. Lo que hace tener una buena educación pública es ver los contenidos y la calidad. 45 alumnos por clase, obviamente que no hay que reducir el número. Profesores bien pagados, educadoras de párvulo bien pagadas, tener mallas curriculares consecuentes con la educación. Pero me imagino que si usted votó en contra del lucro es porque también pensó que en algo afectaba el lucro, la calidad de la educación. De todas maneras, yo estoy convencida que el lucro lo que hace es convertir a la educación en un gran negocio. Pero hay que distinguir cuando tenemos profesores que son sostenedores, que tienen uno o dos colegios bastante distintos, a tener un tremendo holding de colegios donde da lo mismo el rubro. Aquí estamos hablando de personas que tienen un rubro único. Son personas que su proyecto educativo es el amor que ellos vuelcan en este proyecto educativo, y por lo tanto estamos hablando de que en esos casos la legítima ganancia no tiene nada que ver con un negocio de la educación. ¿Debe reponerse en el Senado el ítem o la posibilidad de que se arriende? Bueno, es algo que va a estar en discusión, pero lo que sí te puedo asegurar, Mónica, conociendo a los senadores, y yo he conversado con varios de ellos, es que tal como salió de la Cámara de Diputados es una pésima reforma, y o se modifica sustantivamente o tenemos que ir a rechazar la reforma educacional. Yo espero que se pueda modificar, porque tampoco yo quiero caer en este del nonoísmo, decir que es todo horriblemente malo. Tiene un aspecto positivo. A ver, ¿qué punto tiene positivo y qué cosas son para usted intransables, que si no se modifican, usted lo va a votar en contra? A ver, lo que es intransable es la libertad de educación, los proyectos educativos, que tienen que haber proyectos diversos. Es parte de la libertad que tú, yo como mamá podemos educar a nuestros hijos. Pero en concreto, ¿qué parte del proyecto que según usted atenta, hay si una no la cosa, cambian, por ejemplo, no la que nosotros desde Amplitud consideramos valiosa, y cuando tuvimos reuniones con el ministro de Educación se lo planteamos, que es la eliminación del copago. La eliminación del copago en el sentido que el Estado va poniendo, pero que sea peso a peso. No en UEFs como ahora están planteando, porque eso, imagínate, con todo el problema económico que ahora tenemos en Chile, la UEF se disparó muchísimo, entonces ya no es coincidente. Pero la eliminación del copago, en la medida que el Estado pone peso a peso, la verdad es que se va a demorar entre 10 y 17 años más en terminar y eliminarlo definitivamente. Entonces, no es real cuando se dice que durante este gobierno se va a terminar y eliminar el copago. Eso es algo positivo, pero planteándolo con franqueza y transparencia, y dejando obviamente que los padres también puedan seguir aportando proyectos educativos, por ejemplo, a través del Centro de Padres. Hay muchas indicaciones que se pueden hacer. Obviamente fiscalizar la no selección hasta sexto básico, hasta séptimo. A nosotros nos parece que eso es correcto, que no haya selección en los niños pequeños, pero de ahí para arriba creemos que el mérito, el proyecto educativo sí influyen y tiene que haber selección. ¿Qué otra cosa más, si no se cambia en el proyecto como está, usted lo va a votar en contra?
Bueno, yo creo que te he dicho algunas cosas que son Pero, por bastante ejemplo, concretas. tendría que eliminarse que, no sé, que los colegios particulares no puedan echar a alguien por razones académicas. Eso, si no lo cambian, ¿usted lo vota en contra o le parece que está bien que los colegios particulares estén limitados? Son indicaciones que van una a una votándose, pero la reforma en sí, que son estas tres patas, yo en general la encuentro bastante negativa. No va a generar un cambio sustantivo positivo en la educación. Ahora, volviendo a las críticas del expresidente Sebastián Piñera en su charla ayer, ¿le parece que la reforma, como va, quita libertad? Lo que sucede, Mónica, es que estamos frente, mira, la reforma tributaria, que nosotros la votamos en contra y que el tiempo nos ha ido dando cada día más la razón, es una reforma que va quitando libertad ¿a quiénes? A los emprendedores. Te va quitando libertad cuando contraes un crédito hipotecario, por eso mucha gente que está preocupada dice si tengo que comprar una vivienda tengo que hacerlo ahora antes que me duplique el impuesto al crédito, o una persona que necesita un crédito de consumo. Atenta contra la libertad, obviamente, empresarial y contra la libertad económica desde el punto de vista que es una reforma que lo único que hace es meterte la mano al bolsillo para sacarte más impuestos, ¿a cambio de qué? De incertidumbre económica. Se nos anuncia una reforma laboral. Nosotros tuvimos como Amplitud, los parlamentarios, el lunes de esta semana que termina, una reunión con la ministra Blanco, que nos invitó a una reunión. Estamos súper agradecidos de la ministra Javiera Blanco, de Trabajo, que ella es realmente una ministra que hace su pega. Yo jamás la desmerecería porque además tengo una muy buena opinión personal de ella. Pero claramente esta reforma laboral, tal como se está planteando, va a generar una serie de nuevas incertezas, no solamente para los empleadores, yo también quisiera decir para los trabajadores. Por lo tanto, es una reforma laboral que hay que meterle mucha cabeza para que realmente sea algo positivo para la generación de empleo y no nos genere, además de la tributaria, más problemas económicos para el país. Raya para la suma. Y raya sí para la suma. aprueban. Si a eso le sumas la reforma educacional, que es una reforma que quita la posibilidad de expandir más proyectos y multiplicar proyectos educativos y que los padres realmente pueden elegir con mayor libertad y no con este eslogan que se dice que la chequera determina. Algo de eso puede haber, por eso a nosotros nos gusta la idea de terminar con el copago, pero claro, si se va a demorar 17 años, la chequera ya va a estar terminada entre kinder y cuarto medio. Pero rey para la suma, si se aprueban todas las reformas estructurales que plantea el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cree usted que en el balance Chile va a ser un país menos libre? ¿Con menos libertad individual? ¿Sabes por qué, Mónica? Porque creo que son todas, primero, son todas reformas necesarias. Nosotros no estamos en contra de que hayan reformas. El problema es cómo se han hecho estas reformas. Cuando en la campaña presidencial se hablaba de hacer una reforma tributaria, si el fin es mejorar la educación pública, nadie podría decir que está per se en contra. El problema es cómo se hace. ¿Por qué se hace una reforma tributaria que le mete la mano al bolsillo de la clase media? ¿Por qué no se hace una reforma tributaria, por ejemplo, digo yo, haciendo un nuevo impuesto a la minería mediana o a las empresas contaminantes? Mira el problema nuestro en Quintero. No es primera vez, ha pasado antes. Bueno, estuve en Antofagasta días atrás, ellos han tenido el mismo problema. ¿Y usted qué se responde? ¿Por qué no se hace? Bueno, tendrá que ver también con lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Este vínculo de la política con el dinero, donde aparentemente hay empresas que han ayudado tanto a partidos políticos, parece que de uno y otro lado, que finalmente logran estar un poquito inmunes de pronto a ciertos impuestos o royalties. Entonces, la verdad, Mónica, es que aquí lo que necesitamos son reformas, sin duda. O sea, nadie le podría pensar de que no hay que hacer una reforma en materia de educación pública. ¿Pero para qué? Para nivelar hacia arriba. Entonces, ¿por qué tienes que destruir la educación subvencionada particular? Obviamente los malos colegios subvencionados particulares, si la educación pública es buena, se van a cerrar solos, porque se van a quedar sin matrícula. Mencionaste un tema interesante que es el tema de la relación entre dinero y política. Una de las aristas es el tema del caso Penta y la vinculación potencial, todavía no hay sentencia, es una investigación aún, que podría tener algunos parlamentarios de la UDI con no financiamiento reservado, sino que con financiamiento irregular, que es algo completamente distinto. ¿Cómo ve usted el momento político que está atravesando la UDI respecto del caso Penta y cómo cree, además, que ha reaccionado la UDI frente a este caso? A ver, efectivamente, Mónica, y tú lo dices muy bien, lo que se está investigando en el Ministerio Público y lo que la denuncia del Servicio de Impuesto Interno y la querella, más bien, no son los aportes reservados, que eso es legal. ¿Ah?
Aquí lo que se está investigando son estos aportes por el lado, que no solamente son ilegales, sino que además no te permiten una igualdad de condiciones para competir con respecto a todos los otros que sí cumplimos la ley. ¿Ah? Y yo quisiera decir que hoy día afecta a la UDI, pero no solamente a la UDI, también se han visto salpicados en lo mismo otros candidatos o personas que fueron candidatos, el propio ministro Undurraga, Andrés Velasco, es una cosa bastante más transversal. ¿Pero no se ha vinculado todavía al ministro Undurraga con el caso Penta? No los... de una boleta, así se dice, pero mira, más que hacer acusaciones, porque no va conmigo hacerlo, yo tengo además buena opinión al Servicio de Impuesto Interno. Yo tengo buena opinión de todos ellos, pero me parece de que en este tipo de causas lo importante es que se aclaren siempre las cosas para todos, por el bien de los que aparecen involucrados y por el bien también de la política. ¿Y cómo cree que ha reaccionado la UDI? ¿Cuál es su análisis político? Bueno, yo creo que un partido cuando está en el ojo del huracán, obviamente tiene que defenderse. Desde ese punto de vista yo no critico, digamos, lo que ellos han hecho, pero yo creo que la mejor defensa es que todas las cosas sean lo más transparentes posible y se aclaren. ¿Ya ha sido esa la línea de la UDI? ¿O cree que ha exagerado en la defensa que ha hecho? Yo creo que ellos se han defendido como gente que se ha sentido particularmente atacada, porque tampoco olvidemos de que en el caso que se investiga Penta, no solamente la UDI ha sido mencionada. Quiero insistir, también han habido personas que no son de la UDI que también han sido mencionadas, y claro, como que se les cargó mucho la mano eventualmente en primer lugar a ellos, pero más que hacer una calificación de quienes podrían ser eventualmente culpables, yo creo que el tema es mucho más de fondo y que efectivamente aquí han habido un grupo económico, en este caso uno, a lo mejor pueden haber más incluso. Yo veía hoy día la revista El Periodista, que es una revista periódica, semanal o quincenal, que viene en portada, y leía el artículo de cómo empresas que fueron del Estado en algún momento y pasaron a manos de privados, muchas de esas empresas, y un estudio en base a un estudio que hizo María Olivia Monkever, que siempre investiga estos temas que son complejos, de alta complejidad, ella lograba determinar que muchas de esas personas que estaban en directorios hoy día pertenecen o son por sí mismos grupos económicos que aparecen como grandes aportantes a partidos políticos o a algunas campañas políticas. No acaba el tiempo, pero tengo tres preguntas más que tengo que hacerle sí o sí. Lo primero, ¿le parece correcto que siendo presidente una de las sociedades del exmandatario Sebastián Piñera, según publicó La Tercera, haya donado plata a campaña política? ¿Es correcto o no? No estoy hablando si es legal o no, estoy preguntando si es correcto o no. Bueno, como todas las campañas que donaron. No, sí, pero me refiero que es el presidente de la República, una de cuyas sociedades hace donación. ¿Corresponde que un presidente de la República lo haga? Lo hizo a través de las causas legales, por supuesto que es correcto. Y todos los que aparecen donando, por supuesto que es correcto. Lo que no es correcto es lo que se está investigando cuando lo hacen por el lado. Segundo tema. Cuando se dice o se denuncia, por ejemplo, Mariana Elwin, revista Cara, recientemente en circulación, Mariana Elwin sostiene que se está haciendo una persecución política a Andrés Velasco y se lo está tratando de sacar del lado. ¿Usted cree que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos y el gobierno está persiguiendo a Andrés Velasco? Mira, no sé cómo contestarte, pero sí tengo una duda, y quiero decírtela, Mónica. ¿Por qué Andrés Velasco, cuando vuelve a Chile y está en el aeropuerto, que está toda la prensa, incluido CNN, estaban todos ahí en el aeropuerto, y me acuerdo el día porque era súper temprano, yo estaba viendo televisión para ver, ¿por qué cuando él llega no le piden al tiro su computador? O sea, yo tengo la impresión de que él llegó hace muchos días y que se sepa, no le fueron a buscar el computador, porque bastaba en el aeropuerto que la PDI lo esperara y ¡pum!, le quitaba el computador. Entonces, eso hace pensar, obviamente, que si todos sabían que si estaba fuera de Chile, fueron a su casa, estuvieron 2 horas, claro, su dirección comercial era su registro domicilio particular, y querían ver su computador o tomarlo, requisarlo, porque no se lo pidieron cuando volvió. O sea, eso da que pensar, y con esto te contesto, no tengo una gran respuesta que darte, pero a mí me hace pensar que obviamente hay una cosa rara, no sé si para perjudicarlo políticamente, porque eso es algo que podrían argumentar todos los que se han visto salpicados por este tema, pero sí me hace pensar que es una cosa súper oportuna o rara de la forma en que se actuó con Velasco. Nos quedan 2 cosas súper breves. Lo primero, sé que leyó el cuento Nicolás tiene 2 papás. ¿Era Nicolás? Se me fue el nombre del niño. Era pero bueno, Nicolás, ok. Nicolás tiene... porque hicieron un meme con el ministro Izaguirre. Es cierto, es verdad. Bueno, sé que leyó el cuento Nicolás tiene 2 papás.
Hay quienes desde la UDI sostienen que hay que citar a declarar al ministro de Educación por este cuento que habla de la homoparentalidad, y es más, que sostienen que hay una aplanadora contra los padres al poner a disposición de las comunidades educativas este cuento. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros en Amplitud consideramos todo lo contrario. Consideramos que un país como el nuestro, que tiene cambios sustantivos hace mucho rato, que su clase política en general va bastante más atrás, siempre ha pasado. Mónica pasó con la ley de divorcio, con la ley de filiación, con la píldora anticonceptiva de emergencia, con la ley de antidiscriminación, estamos discutiendo la ley de identidad de género, la ley de incitación al odio y la violencia, con el ABP, ¿para qué decir? Que fue un proyecto del presidente Piñera inicialmente. Yo te diría que al revés, yo creo que es muy sano que desde niño parte de la educación sea los distintos tipos de familia que existen. Lo que pasa es que cuando nace desde el prejuicio o la ignorancia o el desconocimiento creer que la homosexualidad es una patología o es una normalidad o una perversidad, obviamente van a haber grupos que consideren de que eso no puede ser discutido como materia educacional. Yo creo que es parte de la libertad y que obviamente, y es parte de la libertad de los padres también, por supuesto, lo que sus hijos puedan leer cuando son pequeños. Lili Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana en nuestro encuentro nacional en Cierto. Amplitud, en la comuna de San Miguel, vamos a estar mañana desde las 9 de la mañana recibiendo a todos nuestros coordinadores y miembros de todo el país. Le atiendo este y otros temas. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Pausa y regresamos.